Cuando pensamos en las armas de los nativos americanos, podemos pensar en el arco y la flecha. Sin embargo, su ingenio desarrolló una amplia gama de armas únicas, desde el atlatl hasta el tomahawk de piedra. Prepárate para descubrir un mundo de armas del que probablemente nunca hayas oído hablar. Número 14. El atlatl. El nombre atlatl es un término derivado del náhuatl azteca y se refiere a una antigua arma que revolucionó la caza y la guerra de muchas tribus nativas americanas. Esta ingeniosa herramienta no es más que un astil de madera con una cazoleta o espolón en un extremo, diseñado para impulsar un dardo o lanza con una fuerza y precisión impresionantes. El diseño del atlatl es sencillo, pero ingenioso. Al prolongar de forma efectiva la longitud del brazo humano, esta herramienta permite al usuario lanzar un proyectil mucho más lejos y con mayor velocidad que si se utilizara el brazo solo. En términos físicos, el funcionamiento del atlatl es bastante simple, pero altamente eficaz. Al balancear el atlatl hacia adelante, el dardo se acelera a través de una distancia mayor, generando así más energía y velocidad al soltarlo. Además, la flexibilidad del asta del atlatl añade un movimiento de aleteo que aumenta aún más la velocidad del dardo. Esta combinación de palanca y flexibilidad permite que el atlatl pueda lanzar un proyectil de hasta 100 metros con una precisión letal. De hecho, los atlantes han sido utilizados por varias culturas nativas americanas a lo largo de miles de años, con evidencia de su uso que se remonta al periodo paleoindio. Desde los inuit del Ártico hasta los aztecas de Mesoamérica, el atlatl se consideraba una herramienta vital para la caza mayor y la guerra. Como ejemplo del tiempo probado y la eficacia duradera de esta herramienta, el atlatl más antiguo que se conoce, que fue descubierto en Warm Mineral Springs, Florida, se remonta a la asombrosa cifra de 10.000 años. Esto demuestra cuán integral fue esta arma para la supervivencia y el éxito de numerosas culturas a lo largo de la historia. Número 13. Palos de conejo. En las áridas regiones del suroeste americano, donde los ágiles conejos y los rabos de algodón se lanzaban a través del paisaje, las tribus nativas americanas desarrollaron un arma única y perfectamente adaptada para la caza menor, el palo de conejo. Este instrumento, también conocido como palo arrojadizo o garrote, era un trozo curvado y plano de madera dura, normalmente de unos 60 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. El diseño del palo de conejo era la clave de su eficacia. Su forma curvada permitía que volara por el aire con un movimiento giratorio, manteniendo una trayectoria recta y golpeando su objetivo con una precisión impresionante. Los lanzadores más hábiles podían golpear un conejo a 30 metros de distancia, a menudo asestando un golpe mortal. Este hecho ilustra la precisión y la eficacia de esta arma ancestral, que es una clara muestra de la adaptación de las tribus nativas americanas a su entorno. Para fabricar un palo de conejo, era necesario seleccionar cuidadosamente los materiales y tener un conocimiento profundo de la aerodinámica. Se preferían maderas duras como el roble, el mezquite o la caoba de montaña por su densidad y durabilidad. La elección del material no era un aspecto baladí, ya que la dureza de la madera confería al arma su resistencia y durabilidad, elementos esenciales para una caza exitosa. La madera se moldeaba y alisaba con un extremo ligeramente más grueso que el otro. Este detalle, que podría pasar inadvertido para un observador inexperto, era esencial para crear un efecto aerodinámico que aumentara la estabilidad del palo en vuelo. De este modo, se conseguía que el palo se mantuviera en una trayectoria recta durante su vuelo, aumentando la precisión del golpe. Número 12. El Gun Stock War Club. Es un fascinante ejemplo de la evolución y adaptación del armamento de los nativos americanos al contacto con Europa. Como su nombre indica, estos bastones se diseñaban de forma que se asemejaran a la culata de un mosquete o rifle europeo, con un mango de madera tallada y una pesada cabeza en forma de bola hecha de piedra, madera o metal. Los orígenes de los palos de guerra con culata de fusil se remontan a principios del siglo XVIII,
cuando las tribus nativas americanas de los bosques orientales y las regiones de los Grandes Lagos empezaron a incorporar armas de fuego europeas a su arsenal. Sin embargo, las armas eran a menudo escasas, caras y propensas a funcionar mal en el clima húmedo. Como respuesta, algunas tribus empezaron a fabricar palos de guerra que imitaban la forma de la culata de un arma. Combinando el diseño familiar con materiales y técnicas tradicionales, la porra de guerra era un arma formidable en el combate cuerpo a cuerpo. La pesada cabeza, a menudo de madera dura o piedra, podía asestar golpes contundentes, mientras que la forma angular del mango permitía realizar ataques con estocadas y cuchilladas. Algunas porras llevaban incluso cuchillas de metal o pinchos incrustados en la cabeza, lo que aumentaba su letalidad. Más allá de su uso práctico, las porras de guerra también servían como símbolos de estatus y obras de arte. Muchas estaban talladas con dibujos geométricos, motivos animales o símbolos de clanes que reflejaban la identidad y los logros del propietario. Los palos más elaborados solían reservarse a los jefes y otros guerreros de alto rango y a veces se adornaban con plumas, cuentas u otros elementos decorativos. Número 11. Macana, las versátiles armas hawaianas. En el antiguo Hawái, la guerra era un asunto complejo y ritual regido por estrictas reglas de combate y un profundo sentido del honor. En el centro de esta tradición marcial se encontraban las macana, un diverso arsenal de armas que muestran el ingenio y la artesanía de los guerreros hawaianos. El término macana engloba una amplia gama de armas, desde garrotes y dagas hasta hondas y lanzas. Cada tipo de macana se diseñaba para un propósito y un estilo de lucha específicos, reflejando las funciones y tácticas especializadas empleadas por los guerreros hawaianos en el campo de batalla. Una de las macanas más emblemáticas es la pahoa, una daga de doble filo hecha de madera o hueso. Estas dagas se usaban a menudo en el combate cuerpo a cuerpo y eran conocidas por su capacidad para infligir heridas profundas y precisas. Algunas paua también se utilizaban en sacrificios ceremoniales o para despachar a enemigos heridos. Otra macana notable es el lai o mano, un temible garrote forrado de dientes de tiburón. Los dientes se incrustaban en la madera con cordaje de fibra de coco, creando un filo similar a una sierra que podía desgarrar carne y hueso. Se utilizaba a menudo en combates rituales o para ejecutar a enemigos capturados. Las hondas hawaianas, conocidas como ma, también eran armas muy eficaces. Fabricadas con fibra de coco o pelo humano, estas hondas podían lanzar piedras con una precisión y una fuerza increíbles. Los hábiles honderos eran muy apreciados en la batalla y a menudo podían derrotar a oponentes armados con armas más convencionales. Número 10. El Knob Kerry. El knob lleva un garrote multiusos desde África hasta América. Un característico garrote de cabeza redondeada es un arma con raíces en África. Llegó a América a través del comercio transatlántico de esclavos. El nombre Knob Kerry procede de la palabra Afrikaans knob, que significa perilla o bola, y kerry, que significa bastón o garrote. En sus orígenes africanos, el knob kerry era una herramienta versátil utilizada para la caza, la autodefensa e incluso como símbolo de autoridad. La cabeza redondeada, a menudo tallada en una sola pieza de madera dura, estaba diseñada para asestar golpes potentes, mientras que el mango delgado permitía movimientos rápidos y ágiles. Algunos pomos también presentaban intrincadas tallas o elementos decorativos que reflejaban las tradiciones culturales de las distintas tribus que los utilizaban. Cuando los africanos fueron llevados a la fuerza a América como esclavos, trajeron consigo los conocimientos y habilidades de sus tierras natales, incluido el uso del knob kerry. En el Nuevo Mundo, el knob kerry adoptó nuevas formas y funciones, adaptándose a los retos y recursos únicos del entorno. En Brasil, el knob kerry evolucionó hasta convertirse en el casite, un arma utilizada por la población afro-brasileña esclavizada en su lucha por la libertad y la autoconservación. El casite solía fabricarse con maderas duras como el jacarandá o el palisandro y presentaba una cabeza ligeramente alargada para una mayor potencia de golpe. Del mismo modo, en el Caribe, la knob kerry pasó a conocerse como moco,
nombre derivado de la lengua fula de África Occidental. Los africanos esclavizados utilizaban el moco en las revueltas y rebeliones de las plantaciones, así como para defenderse de los capataces y otras amenazas. En Norteamérica, el moco llegó a manos de algunas tribus nativas americanas. A través del comercio y el intercambio cultural con los afroamericanos, el diseño y el uso de las armas se adaptaron a las necesidades y preferencias de estas tribus, y algunas versiones presentaban cabezas de animales talladas u otros diseños simbólicos. Número 9. Arco de fuego Apache. Encender fuego y tácticas, el arco de fuego Apache es una herramienta única y a menudo pasada por alto. Desempeñó un papel crucial en la supervivencia y las tácticas militares del pueblo Apache. Aunque no era un arma en el sentido tradicional, el arco de fuego era una pieza esencial del equipo. Permitía a los apaches encender fuego con rapidez y eficacia, incluso en las condiciones más difíciles. El arco de fuego consistía en una pieza curvada de madera dura de unos 60 cm de largo, con una pequeña muesca tallada en un extremo. Se colocaba un palo fino y flexible en la muesca y se hacía girar rápidamente hacia adelante y hacia atrás con un pequeño arco o cuerda, creando fricción y calor. Colocando un pequeño trozo de yesca, como hierba seca o corteza triturada en el punto de fricción, el apache podía encender un fuego en cuestión de segundos. La capacidad de encender fuego rápidamente era esencial para los apaches, que dependían del fuego para calentarse, cocinar y alumbrarse. Sin embargo, el arco de fuego también tenía importantes aplicaciones tácticas. En tiempos de guerra, los apaches utilizaban el arco de fuego para crear distracciones, enviar señales a los aliados o incluso prender fuego a los campamentos enemigos. Uno de los ejemplos más famosos del uso táctico del arco de fuego apache ocurrió durante las guerras apaches de finales del siglo XIX. En 1885, el líder apache Jerónimo y sus seguidores utilizaron arcos de fuego para provocar una serie de incendios en las montañas de Nuevo México, creando una cortina de humo que les permitió eludir la captura del ejército estadounidense durante varios meses. El arco de fuego apache también tenía un significado espiritual y cultural. El fuego se consideraba un elemento sagrado, y la capacidad de controlar y crear fuego era un poderoso símbolo de sabiduría y fuerza. El arco de fuego se transmitía de generación en generación, y los jóvenes apaches aprendían la técnica de sus padres y tíos. Número 8. El garrote de mandíbula. A lo largo de las escarpadas costas del noroeste del Pacífico, las tribus indígenas de la región desarrollaron un arma única y formidable, el garrote de mandíbula. Estos garrotes, fabricados con mandíbulas de grandes mamíferos marinos como ballenas, morsas o leones marinos, eran a la vez poderosas herramientas de guerra y símbolos de estatus e identidad cultural. El proceso de creación de un garrote de mandíbula era complejo y requería mucho tiempo, habilidad y paciencia. Primero se limpiaba el hueso, se le quitaba la carne y se dejaba secar y endurecer al sol. Una vez curado, se le daba forma y se pulía cuidadosamente, dejando a menudo los dientes intactos para crear un temible filo dentado. El arma resultante era una obra de arte, además de una formidable herramienta de combate. El denso y pesado hueso de la mandíbula proporcionaba una gran potencia de golpe, mientras que la forma curva del hueso permitía un balanceo natural que podía utilizarse para asestar golpes aplastantes o enganchar el arma o el escudo del adversario. Muchas tribus de la costa noroeste, como los Haida, los Tlingit y los Kwakwaka'wakw, utilizaban palos de mandíbula. A menudo se adornaban con intrincadas tallas o diseños pintados que reflejaban el clan, la familia o los logros personales del propietario. Algunos palos tenían incrustaciones de abulón, concha u otros materiales preciosos, lo que aumentaba su valor y prestigio. Además de su uso en combate, las cachiporras también desempeñaban un papel importante en ceremonias y rituales culturales. A veces se utilizaban en bailes o se exhibían en ceremonias de potlatch, donde servían como símbolos de riqueza y estatus social. Número 7. Woomera. El bastón arrojadizo de los aborígenes australianos. En los vastos desiertos y praderas de Australia,
Los pueblos aborígenes desarrollaron una extraordinaria herramienta de caza que también era una formidable arma: la wumera. También conocido como lanzador de lanzas, el wumera es una pieza de madera plana y alargada que actúa como una extensión del brazo humano, permitiendo al usuario lanzar una lanza con increíble fuerza y precisión. El diseño de la wumera es sencillo pero muy eficaz. El cuerpo principal de la herramienta tiene forma de remo largo y estrecho, con una pequeña clavija o gancho en un extremo para sujetar la culata del arpón. Agarrando la wumera por el centro y colocando el arpón en la clavija, el usuario puede duplicar la longitud de su brazo lanzador, generando mucha más velocidad y potencia que con el brazo solo. Las wumeras eran utilizadas por los cazadores aborígenes para abatir una gran variedad de animales, desde pequeños lagartos y pájaros hasta presas más grandes, como canguros y emús. La fuerza y precisión añadidas de la wumera permitían a los cazadores abatir incluso a los objetivos más escurridizos o peligrosos con un solo lanzamiento bien colocado. Además de su uso en la caza, las wumeras también servían como armas eficaces en tiempos de conflicto. La capacidad de lanzar una lanza con precisión mortal desde una distancia segura hizo de la wumera una herramienta valiosa en la guerra intertribal y en la defensa contra amenazas externas. Como muchas herramientas y armas aborígenes, las wumeras no eran solo objetos funcionales, sino también obras de arte y expresión cultural. Muchas estaban minuciosamente talladas o pintadas con diseños que reflejaban el tótem del clan del propietario o su historia personal. Algunas wumras se usaban incluso como instrumentos musicales, con la superficie plana utilizada como herramienta de percusión en ceremonias y danzas. Número 6. Chunky Stones. En las antiguas ciudades de la cultura Mississippi, un juego único e intrigante conocido como Chunky cautivó la atención de jugadores y espectadores por igual. En el centro de este juego estaban las Chunky Stones, piedras lisas con forma de disco que servían tanto de pieza central del juego como, en algunos casos, de arma de proyectil sorprendentemente eficaz. Las piedras gruesas se fabricaban normalmente con materiales duros y densos como el cuarzo, el granito o el sílex, y se moldeaban y pulían cuidadosamente para crear un disco perfecto. El tamaño de las piedras variaba. Algunas tenían unos pocos centímetros de diámetro y otras hasta 30 centímetros. En el juego de los trozos, los jugadores lanzaban la piedra a través de un gran campo abierto mientras intentaban hacer aterrizar sus lanzas o pértigas lo más cerca posible de la piedra. El objetivo era demostrar la fuerza y la precisión de los jugadores, y el ganador se decidía por la proximidad de su lanza a la piedra. Sin embargo, la utilidad de las piedras gruesas iba más allá del campo de juego. En tiempos de conflicto, estas piedras podían utilizarse como eficaces armas de proyectiles capaces de asestar un poderoso golpe a distancia. La forma lisa y aerodinámica de la piedra le permitía volar por el aire con gran velocidad y precisión, lo que la convertía en una herramienta formidable en manos de un guerrero hábil. Los arqueólogos han encontrado pruebas del uso de piedras gruesas como armas en varios yacimientos misisipianos, incluidos los famosos montículos de Cahokia, en Illinois. Se han encontrado algunas piedras con signos de daños por impacto, lo que sugiere que se utilizaban en combate o en la caza. El garrote irlandés adoptado por los nativos americanos. Número 5. El shilalock. Garrote o bastón tradicional irlandés, encontró un improbable hogar entre algunas tribus nativas americanas. Este palo corto y robusto, fabricado normalmente con maderas duras como el roble o el endrino, era una herramienta versátil que podía utilizarse para la defensa personal, la caza e incluso como símbolo de autoridad. Los orígenes del shilalock en Irlanda se remontan al siglo XVI, donde los irlandeses lo utilizaban como arma y ayuda para caminar. El nombre Shilala procede del bosque de Shilalau, en el condado irlandés de Wicklow, que era famoso por sus robles resistentes y duros, perfectos para fabricar estos robustos garrotes. Cuando los inmigrantes irlandeses empezaron a llegar a Norteamérica, trajeron consigo la tradición del Shilala a través del comercio, los regalos y el intercambio cultural. Algunas tribus nativas americanas, en particular las del noreste y las regiones de los Grandes Lagos, adoptaron el Shilala en sus propios juegos de herramientas.
Para los nativos americanos, la shillalah tenía muchas de las mismas funciones que para los irlandeses. Era una herramienta de caza muy útil, capaz de acabar con la caza menor con un golpe rápido y preciso en combate cuerpo a cuerpo. Su pesada cabeza y su mango corto y manejable la convertían en un arma formidable, capaz de asestar poderosos golpes o de esquivar los golpes del adversario. Algunos líderes nativos incluso adoptaron la shillalah como símbolo de su autoridad. Al igual que un bastón de guerra tradicional o un cetro, estas shillalas solían adornarse con intrincadas tallas, pintura u otros elementos decorativos que reflejaban el estatus y los logros del propietario. Número 4. Las boleadoras. En las vastas llanuras y praderas de Sudamérica, las tribus indígenas desarrollaron una herramienta de caza única e ingeniosa que podía abatir incluso a las presas más rápidas y escurridizas. Formadas por dos o más piedras o bolas con peso unidas por largas cuerdas, las bolas se lanzaban con un movimiento giratorio que enredaba las piernas del objetivo y lo derribaba al suelo. El diseño de las bolas variaba según la tribu y la presa. Algunas bolas tenían 2 pesos, mientras que otras tenían 3 o más. Las pesas podían estar hechas de distintos materiales, como piedra, hueso o incluso arcilla seca. Las cuerdas que unían las pesas solían estar hechas de tendones de animales o fibras vegetales y podían tener varios metros de longitud. El uso del bolo requería gran habilidad y precisión. Los cazadores hacían girar las bolas por encima de su cabeza para tomar impulso y luego soltaban las pesas en el momento justo para hacerlas volar hacia el objetivo. El movimiento giratorio de las bolas hacía que las cuerdas se enrollaran alrededor de las patas de la presa, haciéndola tropezar y permitiendo al cazador avanzar hacia la presa. Aunque se utilizaban principalmente para cazar, las boleadoras también resultaron ser un arma eficaz en tiempos de conflicto. En manos expertas, las boleadoras podían utilizarse para enredar e inmovilizar a un guerrero enemigo, dejándolo vulnerable a los ataques. Algunas tribus, como los mapuches de Chile y Argentina, eran famosos por su destreza con las boleadoras en la batalla. La eficacia de las boleadoras no pasó desapercibida para los colonos europeos, que rápidamente adoptaron el arma para su propio uso. Los gaucos, los vaqueros de las pampas sudamericanas, se hicieron famosos por su destreza con las boleadoras, que utilizaban para capturar ganado y someter a los caballos rebeldes. Número 3. Cuchillos de obsidiana. El vidrio volcánico como filo en el mundo del armamento indígena, pocos materiales son tan llamativos y eficaces como la obsidiana. Este vidrio volcánico, formado por el rápido enfriamiento de la lava, ha sido utilizado por culturas de todo el mundo durante miles de años para crear algunas de las herramientas de corte más afiladas y duraderas conocidas por el hombre. Para las tribus nativas americanas, sobre todo las del oeste de Estados Unidos y Mesoamérica, la obsidiana era un material muy apreciado para fabricar cuchillos, puntas de flecha y otros utensilios cortantes. El proceso de fabricación de una hoja de obsidiana era complejo y delicado, y requería gran habilidad y paciencia. El primer paso consistía en encontrar un trozo de obsidiana adecuado, que podía obtenerse en afloramientos, cerca de volcanes o mediante el comercio con otras tribus. A continuación, la obsidiana se desmenuzaba cuidadosamente con una piedra más dura o una herramienta de asta, dándole gradualmente la forma deseada. Las hojas de obsidiana resultantes eran increíblemente afiladas, con un filo que podía tener apenas unos nanómetros de grosor. Este filo, combinado con la dureza y durabilidad del vidrio, hacía de los cuchillos de obsidiana herramientas muy eficaces para una amplia gama de tareas, desde desollar y descuartizar animales de caza hasta cortar plantas e incluso realizar intervenciones quirúrgicas. Los cuchillos de obsidiana no solo eran herramientas funcionales, sino también objetos comerciales de gran valor y símbolos de estatus. Algunas hojas estaban elaboradas y decoradas con intrincados dibujos o incrustaciones de otros materiales como turquesa o concha. El uso de la obsidiana para cortar no era exclusivo de América. En la antigua Mesoamérica, las hojas de obsidiana se utilizaban en ceremonias rituales de sangría, mientras que en el antiguo Egipto se empleaba para bisturíes quirúrgicos y dagas ceremoniales. Incluso hoy en día,
Los bisturíes de obsidiana se utilizan a veces en cirugía moderna por su increíble filo y precisión. Número 2. Tewa Tewa, el arma de los maoríes. En el fascinante mundo del armamento polinesio, el Tewa Tewa resalta y se distingue como una herramienta de guerra formidable y única en su clase. Esta arma, que tiene sus orígenes en el valeroso pueblo maorí de Nueva Zelanda, se asemeja a un hacha y era reconocida tanto como un símbolo del estatus de un guerrero como un instrumento mortal y temido en el campo de batalla. La Tewa Tewa se caracteriza por su forma singular y distintiva, con un asta de madera larga que presenta una ligera curvatura y una hoja ancha y plana situada en uno de sus extremos. La hoja, que se fabricaba en su mayoría con maderas duras como la manuka o el rimu, se moldeaba con extrema cautela y se pulía meticulosamente hasta lograr un filo mortalmente cortante. En algunas ocasiones, las hojas Tewa Tewa eran exquisitamente decoradas con intrincadas tallas o incrustaciones de concha powa, añadiéndole un toque de arte y belleza a su letalidad. La Tewa Tewa no era solo un arma, era también un símbolo de versatilidad, capaz de asestar poderosos tajos o precisas estocadas, y se consideraba un reflejo del prestigio y el poder espiritual de su dueño en el terreno de combate. Su largo mango permitía a los guerreros mantener la distancia con sus oponentes, mientras que su ancha hoja podía infligir heridas profundas y devastadoras. Algunos guerreros hábiles usaban la Tewa Tewa para enganchar y desarmar el arma de un oponente, o incluso para desequilibrarlo y ganar ventaja. Pero más allá de su uso como arma, la Tewa Tewa también cumplía importantes funciones ceremoniales y simbólicas en la rica y compleja cultura maorí. A menudo se utilizaba en desafíos rituales y exhibiciones de destreza, en las que los guerreros realizaban impresionantes proezas de fuerza y agilidad mientras blandían la pesada arma con gracia y destreza. El Tewa Tewa también se utilizaba a veces como un ingenioso dispositivo de señalización, ya que los guerreros usaban la parte plana de la hoja para reflejar la luz del sol y comunicarse a larga distancia. Esto demuestra que este arma tenía un papel integral en la vida de los maoríes, sirviendo no solo para la guerra, sino también como un elemento clave en sus rituales y comunicaciones. Número 1. Tomahawks de piedra. Hachas de contacto preeuropeas. Cuando pensamos en el tomahawk, la imagen que a menudo nos viene a la mente es la de un hacha de metal adornada con grabados ornamentales y un elegante mango de madera. Sin embargo, mucho antes de la llegada de los colonos europeos y de la introducción de las herramientas de metal, las tribus nativas americanas fabricaban tomahawks sofisticados y eficaces, utilizando un material abundante en su entorno. Los tomahawks de piedra, también conocidos como celtas o hachas estriadas, eran una herramienta y un arma común entre muchas tribus indígenas de Norteamérica. Estas hachas se fabricaban normalmente con piedras duras y resistentes, como el granito, el basalto o la cuarcita, a las que se daba forma y se pulían cuidadosamente mediante diversas técnicas. El proceso de fabricación de un tomahawk de piedra era muy laborioso y a menudo requería horas de paciente trabajo. El primer paso consistía en seleccionar una piedra adecuada, que luego se picaba y afilaba para darle la forma deseada utilizando piedras más duras o herramientas de asta. El filo del tomahawk se afilaba mediante un proceso de esmerilado y pulido, a menudo con arena fina u otros abrasivos. Una vez moldeada la cabeza del tomahawk, se unía a un mango de madera utilizando diversos métodos. En algunos casos, se partía el mango y se introducía la cabeza, mientras que en otros se utilizaban tendones, cuero crudo o fibras vegetales. El arma resultante era una herramienta muy eficaz para una gran variedad de tareas, desde cortar leña y matar animales de caza hasta combatir cuerpo a cuerpo. Los tomahawks de piedra no eran solo herramientas funcionales, sino también posesiones muy preciadas y símbolos de estatus. Algunos estaban decorados con tallas o diseños pintados que reflejaban la habilidad y el arte del fabricante. Otros se transmitían de generación en generación como reliquias familiares, impregnadas de las historias y recuerdos de quienes los habían empuñado.